nosotros le vamos a hablar acerca de la respiración. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el aceptor terminal de electrones. Es una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más raramente una molécula orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones, análoga a la de las mitocondrias, con la respiración aerobia. No debe confundirse con la fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que participan nada, parecido a cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones. Respiración es el proceso fisiológico indispensable para la vida de organismos aeróbicos. Los distintos seres vivos aeróbicos han desarrollado diferentes sistemas de intercambio de gases, cutáneo, traqueal, branquial y pulmonar. Consiste en un intercambio gaseoso con su medio ambiente, en el que se capta oxígeno necesario para la respiración celular y se desecha dióxido de carbono, como subproducto del metabolismo energético y vapor de agua. En la respiración se emplea el oxígeno del aire, que a su vez es un producto de la fotosíntesis oxigénica, y se desecha dióxido de carbono. En la fotosíntesis se utiliza el dióxido de carbono y se produce el oxígeno. Se le conoce como respiración aeróbica a la presencia de oxígeno. El ácido pirúvico obtenido durante la fase de glucólisis es oxidado para proporcionar energía, dióxido de carbono y agua. La respiración aeróbica es propia de los organismos eucariotes en general. El aparato respiratorio tiene como función principal obtener oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Las vías respiratorias comunican el exterior con los pulmones, que son los órganos encargados de esta función. En cada inspiración, el aire que penetra atraviesa las fosas nasales, donde se calienta y humidifica para proseguir su recorrido a través de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre mediante un proceso de difusión pasiva de gases que tiende a igualar la concentración a uno y otro lado de la membrana alveolocapilar. Con la expiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos intercostales permiten que se suceda la entrada y salida del aire. La respiración es una de las funciones principales de los organismos vivos, por medio de la cual se producen reacciones de oxidación que liberan energía que utilizan los seres vivos para poder realizar su metabolismo. La mayoría de los organismos vivos utilizan el oxígeno para su respiración. En el hombre, el más importante aparato de oxígeno se realiza por medio del llamado aparato respirativo, compuesto por las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, los bronquios y los pulmones. Los pulmones son los encargados de poner en contacto la sangre con el aire por medio de los alveolos pulmonares, reduciendo el intercambio gaseoso, ingresando oxígeno y impulsando mayoritariamente. La glucólisis tiene dos grandes pasos, la activación de la glucosa y la recolección de energía. Esta sucede dentro de la célula, ya sea animal o vegetal. En el proceso de la glucólisis se tiene como base la glucosa. Luego la energía de dos moléculas de ATP se usa para convertir la glucosa en bifosfato de fructosa. Una vez que la energía de ATP se haya utilizado, se convierte en ADP. El bifosfato de fructosa se desdobla en dos moléculas de G3P. Estas dos moléculas sufren una serie de reacciones que generan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. El resultado final de la glucólisis son 2 moléculas de piruvato. Cuando finaliza el proceso de la glucólisis, se empieza a desarrollar el ciclo de Krebs. Este sucede dentro de la mitocondria en la matriz mitocondrial.
El piruvato se fragmenta en CO2 y un grupo acetilo. El grupo acetilo se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A dona su grupo acetilo al oxalacetato para formar citrato. El citrato sufre una transposición a isotrato. El isotrato pierde un átomo de carbono en forma de CO2 y forma alfa-cetoglutaratato. Se forma NADH a partir de NAD. El alfa-cetoglutaratato pierde un átomo de carbono en forma de CO2 y forma succinato. Se forma NADH a partir de NAD y se almacena más energía en ATP. Hasta este punto se han desprendido dos moléculas de CO2. El succinato se transforma en fumarato y el portador de electrones FAD se carga para formar FADH2. El fumarato se transforma en malato. El malato se transforma en oxalacetato y forma NADH a partir de NAD, y el ciclo de Krebs vuelve a comenzar.